Prepárate para adentrarte en una historia que tiene todos los ingredientes de un thriller político. El Congreso de los Diputados, uno de los escenarios más emblemáticos de la democracia española, se convirtió recientemente en un verdadero campo de batalla. Y no estamos hablando de un debate acalorado entre políticos ni de una disputa sobre políticas públicas. Lo que ocurrió fue mucho más impactante. Un choque frontal entre periodistas, acusaciones de censura y un nivel de tensión que pocas veces se ha visto en un espacio diseñado para la transparencia y el diálogo. ¿Cómo es posible que en el mismo corazón del poder legislativo español, el lugar donde se gestan las leyes y se decide el rumbo del país, presenciáramos una escena que muchos califican como una batalla campal en defensa de la libertad de expresión? Lo que pasó en el Congreso no solo ha levantado ampollas en los círculos políticos, sino que también ha desatado una ola de indignación entre quienes consideran que este caso podría ser un ejemplo claro de cómo la censura puede infiltrarse en las instituciones democráticas. Este suceso, que ya está generando titulares y debates encendidos, no es tan simple como parece a primera vista. Tiene múltiples ángulos y cada uno de ellos es más revelador y polémico que el anterior. Pero, como en toda buena historia, todo comenzó con una simple pregunta, o al menos, eso parecía. Era una rueda de prensa como tantas otras en el Congreso. Periodistas de diferentes medios se congregaban en la sala, esperando su turno para cuestionar a los representantes políticos, un ritual que debería ser un ejemplo de transparencia democrática. Entre ellos estaba Vito Quiles, un joven periodista de EDAC, un medio conocido por su enfoque crítico hacia el gobierno actual y por no temer hacer preguntas incómodas. Ese día, el objetivo de Quiles era claro: plantear una cuestión que, según él, muchos querían evitar. Una pregunta que apuntaba directamente a un tema sensible para el Partido Socialista. Sin embargo, lo que debía ser una interacción profesional y respetuosa tomó un giro inesperado. Mientras Quiles formulaba su pregunta, una periodista, claramente identificada con posturas ideológicas opuestas, le interrumpió de manera abrupta y tajante. La sala, que hasta ese momento mantenía un ambiente de relativa calma, quedó en un incómodo silencio por unos segundos. Porque alguien, cuyo trabajo consiste en informar y defender la pluralidad de ideas, decidió cortar la intervención de un colega. Las versiones de lo ocurrido comenzaron a circular rápidamente, pero todas coincidían en un punto: esto no fue un simple malentendido. Para muchos, fue un intento deliberado de censura. Este gesto, aparentemente espontáneo, desató una serie de reacciones en cadena. Quiles, lejos de quedarse en silencio, se mantuvo firme en su postura y defendió su derecho a hacer la pregunta que consideraba pertinente. «Estoy aquí para ejercer mi trabajo y no voy a permitir que se me silencie», habría dicho, con una determinación que encendió aún más el ambiente. La situación ya era tensa, pero lo que vino después elevó el enfrentamiento a un nivel completamente nuevo. Javier Negre, director de EDAC y una figura controvertida en el panorama mediático español, decidió intervenir. Negre no solo respaldó a Quiles, sino que también exigió explicaciones por lo que, a su juicio, era un intento descarado de limitar la libertad de expresión de su medio. Con un tono firme y directo, Negre cuestionó tanto a los periodistas presentes como a los políticos que presidían la rueda de prensa. «Esto no es solo un ataque a EDAC», como dijo, «es un ataque a la libertad de prensa. ¿Qué clase de democracia permite que se censure a un medio por el simple hecho de hacer preguntas incómodas?» Su intervención, lejos de calmar las aguas, tuvo el efecto contrario. El ambiente en la sala se volvió aún más tenso, con interrupciones constantes, miradas cruzadas y un aire de incomodidad que podía sentirse a través de las pantallas. Pero lo más sorprendente estaba aún por llegar. En este momento crítico, uno de los principales protagonistas de la jornada tomó la palabra: Patxi López, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. López, quien hasta entonces había observado la escena con aparente calma, decidió responder a las acusaciones. Pero en lugar de calmar los ánimos, sus palabras fueron percibidas como evasivas y poco contundentes. En un tono que muchos interpretaron como condescendiente, López evitó abordar directamente las cuestiones planteadas por Negre y Quiles. En lugar de eso, optó por desacreditar al medio, insinuando que sus preguntas no eran legítimas. «Aquí estamos para responder preguntas serias», afirmó, un comentario que encendió aún más a los representantes de EDAC y que para muchos fue una clara muestra de desprecio hacia la prensa crítica. Pero la pregunta clave sigue siendo: ¿por qué López no respondió directamente? ¿Qué había en esa pregunta que lo llevó a esquivarla en lugar de afrontarla? Para muchos, su actitud solo refuerza la percepción de que hay ciertos temas que el Partido Socialista prefiere evitar a toda costa. Lo que ocurrió en esa sala de prensa es mucho más que un conflicto puntual entre periodistas y políticos. Es un síntoma de algo más profundo,
una creciente polarización en el ámbito político y mediático de España, donde las ideas opuestas no se enfrentan con argumentos, sino con intentos de silenciar al otro. El hecho de que periodistas, que deberían ser los principales defensores de la libertad de expresión, se hayan unido al ataque contra Quiles y Negre es especialmente preocupante. ¿Qué está pasando con el periodismo en España? ¿Estamos ante un sector que prioriza las afinidades ideológicas sobre el deber de informar y garantizar la pluralidad? Por otro lado, la actitud de López y otros representantes políticos plantea una cuestión aún más inquietante. ¿Es este un ejemplo aislado o estamos viendo el inicio de una tendencia más amplia hacia la censura en las instituciones democráticas? Si los medios críticos son ignorados o desacreditados en el mismo Congreso de los Diputados, ¿qué podemos esperar en otros espacios de poder? Lo que está claro es que esta historia no termina aquí. Lo ocurrido en el Congreso ha abierto una caja de Pandora, y las repercusiones podrían ser enormes. Desde EDAC han prometido seguir denunciando lo que consideran un ataque sistemático a su libertad de expresión, y muchos ojos estarán atentos a los próximos movimientos del Partido Socialista y del resto de los implicados. Este es solo el principio de un debate que podría marcar un antes y un después en la relación entre política, prensa y democracia en España. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Esto es censura descarada o simplemente un conflicto entre posturas opuestas? ¿Es legítimo que un político decida qué preguntas responder y cuáles ignorar? Déjanos tu opinión, porque este tema necesita ser debatido y analizado desde todos los ángulos. En medio del caos que se desató en esa sala de prensa del Congreso, emergió como figura clave Patxi López, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Su intervención, lejos de calmar los ánimos o disipar las tensiones, se convirtió en un catalizador para encender aún más el debate sobre la libertad de expresión y el papel de los medios en un entorno democrático. Cuando Javier Negre le pidió explicaciones sobre lo que claramente parecía un intento sistemático de censurar a EDAC, López optó por esquivar el tema. No ofreció una respuesta directa, lo que dejó a muchos con una sensación inquietante. ¿Por qué evitaba dar explicaciones? Sus palabras y gestos no disiparon las dudas, más bien las ampliaron. El acto de evadir una pregunta incómoda siempre genera suspicacias, pero cuando ocurre en un contexto tan público y relevante como una rueda de prensa en el Congreso, las sospechas se multiplican. ¿Había algo que esconder? Estas preguntas no solo quedaron en el aire, sino que se transformaron en el núcleo del debate que sigue vigente. Patxi López no se limitó a ignorar las preguntas. Decidió desacreditar directamente a los periodistas de EDAC, insinuando que sus cuestionamientos no eran válidos o que no merecían una respuesta seria. Estas declaraciones, lejos de apaciguar la controversia, la alimentaron aún más. Porque aquí se plantea una pregunta fundamental en cualquier democracia. ¿Quién decide qué preguntas son legítimas y cuáles no? El hecho de que un político, una figura pública con responsabilidades de representación, se niegue a responder a un medio por no estar de acuerdo con su línea editorial pone sobre la mesa un tema crítico. ¿Es correcto que un portavoz oficial ignore a un medio porque no comparte sus posturas ideológicas? En una democracia, la libertad de prensa no debe depender de la afinidad política. Sin embargo, lo que vimos en el Congreso sugiere lo contrario, y eso debería preocuparnos a todos. Lo que hace que esta historia sea aún más compleja y alarmante es el papel que jugaron los demás periodistas presentes. En lugar de solidarizarse con Quiles y Negre, quienes estaban defendiendo su derecho legítimo a preguntar, algunos periodistas de izquierda se alinearon con el ataque hacia EDAC. Según los testigos, no solo se unieron al intento de desacreditarlos, sino que en ciertos casos respaldaron el silencio impuesto por Patxi López. Este giro de los acontecimientos genera una preocupación aún mayor. ¿Qué está ocurriendo con el periodismo en España? ¿Cómo es posible que quienes deberían ser los guardianes de la libertad de prensa se conviertan en cómplices, aunque sea indirectos, de su limitación? Los periodistas no tienen que estar de acuerdo entre ellos. De hecho, la diversidad de enfoques es esencial para una sociedad informada. Pero lo que vimos fue un ejemplo de tribalismo ideológico, donde la defensa de la libertad de prensa quedó subordinada a las simpatías políticas. La rueda de prensa, que debería ser un espacio de rendición de cuentas y responsabilidad, se transformó en un espectáculo desagradable. Insultos velados, interrupciones constantes y una división evidente entre bandos ideológicos convirtieron ese momento en algo más parecido a un ring de boxeo que a un ejercicio democrático. Aquí es donde las opiniones empiezan a dividirse. Para muchos, lo ocurrido fue un ataque directo a la libertad de prensa. Un intento de silenciar a un medio crítico que ha sido incómodo para el gobierno en numerosas ocasiones. Sin embargo, para otros, lo que vimos no fue más que una disputa ideológica entre periodistas con posturas enfrentadas. Pero más allá de estas interpretaciones, hay un hecho indiscutible. Lo que ocurrió pone en evidencia un problema sistémico mucho más grande.
Si este tipo de dinámicas son posibles en el Congreso de los Diputados, el epicentro del poder legislativo y un símbolo de la democracia en España, ¿qué podemos esperar en otros espacios menos visibles? La polarización que vimos reflejada en esa sala de prensa es un microcosmos de lo que ocurre a nivel social, un clima donde la censura a menudo se justifica en nombre de la corrección política y donde las preguntas incómodas no solo se evitan, sino que se descartan como ataques. Lo más preocupante de este caso es que no parece ser un incidente aislado. EDAC lleva tiempo denunciando intentos de censura por parte de políticos y periodistas afines al gobierno. Desde ruedas de prensa donde se les niega la palabra hasta comentarios despectivos sobre su línea editorial, el medio ha sido objeto de una resistencia constante. Aquí surge una pregunta clave: ¿por qué tanto interés en silenciar a este medio? ¿Es simplemente porque sus preguntas son incómodas o porque están tocando puntos sensibles que muchos preferirían evitar? Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que estos intentos de censura no solo afectan a EDAC, sino que generan una percepción más amplia de falta de transparencia en las instituciones democráticas. Lo ocurrido en esa sala de prensa no es solo un ataque a un medio en particular, es un ataque al principio mismo de la libertad de prensa. Porque cuando se permite que un medio sea silenciado, se abre la puerta para que cualquiera pueda ser el siguiente. Hoy es EDAC, pero mañana podría ser otro medio, incluso uno de los que ahora aplauden este tipo de prácticas. La libertad de prensa es un pilar fundamental de cualquier democracia. Pero como todos los derechos, no se mantiene sola, necesita ser defendida constantemente, incluso cuando las opiniones que se expresan son incómodas o contrarias a nuestras creencias. El verdadero peligro no es solo la censura, sino la normalización de este tipo de actitudes. El incidente en el Congreso de los Diputados debe ser una llamada de atención, no solo para los periodistas, sino para toda la sociedad. Si permitimos que este tipo de comportamientos se normalicen, estaremos erosionando uno de los pilares más fundamentales de la democracia, la rendición de cuentas. ¿Es este un reflejo de una sociedad cada vez más polarizada, donde el debate se reemplaza por el tribalismo y la censura? ¿Estamos permitiendo que la corrección política sea utilizada como excusa para evitar preguntas incómodas? Estas son preguntas que necesitamos responder porque el futuro de la libertad de prensa y, por ende, de nuestra democracia depende de ello. ¿Es este un reflejo de una sociedad cada vez más polarizada, donde el debate se reemplaza por el tribalismo y la censura? La respuesta, aunque incómoda, parece inclinarse hacia el sí. Estamos siendo testigos de una transformación preocupante en el tejido social, un entorno en el que las ideas opuestas ya no se enfrentan con argumentos, sino con descalificaciones, silencios impuestos y estrategias para invalidar al adversario. El tribalismo, esa tendencia a alinearse incondicionalmente con un grupo o ideología, está minando los principios básicos del diálogo y la convivencia. En lugar de buscar puntos en común o soluciones colectivas, nos encontramos atrapados en una espiral de enfrentamientos donde las ideas ajenas no solo se cuestionan, sino que se demonizan. ¿Qué significa esto para nuestra democracia? En esencia, la democracia se construye sobre pilares como el respeto por la pluralidad de ideas, el debate abierto y la capacidad de disentir sin temor a represalias. Pero, cuando la censura comienza a disfrazarse de corrección política o de protección frente a discursos incómodos, estamos entrando en un terreno resbaladizo. ¿Quién decide qué ideas son válidas y cuáles no? ¿En qué momento permitimos que una supuesta defensa de los valores democráticos se convierta en un arma para limitar la libertad de expresión? La corrección política, aunque en su origen buscaba fomentar el respeto y la inclusión, se ha transformado en muchos casos en una herramienta de censura. Hoy, cualquier idea que desafíe las narrativas dominantes corre el riesgo de ser etiquetada como ofensiva o inaceptable. Esta tendencia no solo restringe el debate, sino que también crea un clima de autocensura. Personas, periodistas e incluso instituciones optan por callar para evitar controversias, y en ese silencio se pierden voces críticas innecesarias. La importancia del debate incómodo. El progreso de una sociedad no se consigue evitando los temas difíciles, sino enfrentándolos de frente. Las preguntas incómodas, esas que desafían el status quo o exponen las contradicciones en el poder, son esenciales para el funcionamiento de cualquier democracia. Son esas preguntas las que impulsan la rendición de cuentas, generan cambios y obligan a quienes ostentan el poder a justificar sus decisiones. Sin embargo, lo que estamos presenciando es una tendencia a invalidar esas preguntas en lugar de responderlas. Y esto no solo afecta a los periodistas o los medios, sino a todos los ciudadanos. Cuando se censura a un medio o se evita una pregunta incómoda, no solo se está silenciando a quien la formula, se está negando a la sociedad la oportunidad de obtener respuestas. El impacto de la polarización en la prensa. En este contexto de polarización, los medios de comunicación,
que deberían ser los defensores más férreos de la verdad y la transparencia, están enfrentando su propia crisis. Muchos han abandonado la objetividad en favor de posturas ideológicas claras, y esto solo alimenta el ciclo de tribalismo. En lugar de actuar como un puente entre visiones opuestas, algunos medios se han convertido en bastiones de ideologías específicas, y esa parcialidad erosiona la confianza pública en el periodismo. El caso de Edad y lo ocurrido en el Congreso de los Diputados es solo un ejemplo de esta problemática más amplia. Cuando periodistas se enfrentan entre ellos, no por defender la verdad, sino por afinidades políticas, se está perdiendo el sentido del oficio. El periodismo no debería ser una batalla entre bandos, debería ser una búsqueda incansable de la verdad, incluso cuando esa verdad incomode a todos los lados. ¿Qué está en juego? La libertad de prensa no es solo un derecho de los periodistas, es un derecho de la sociedad. Sin una prensa libre y sin restricciones, los ciudadanos pierden una herramienta fundamental para cuestionar al poder y exigir rendición de cuentas. Y cuando permitimos que ciertos discursos se silencien, estamos aceptando, de manera implícita, que el poder puede decidir qué información es accesible y cuál no. Este tipo de dinámicas sientan un precedente peligroso. Hoy, un medio crítico con el gobierno es censurado. Mañana, podría serlo uno que critique a la oposición. La censura, una vez normalizada, no discrimina. Puede ser utilizada por cualquier grupo en el poder y cuando eso ocurre, todos los ciudadanos pierden. Un llamado a la acción. Es hora de reflexionar profundamente sobre el camino que estamos tomando como sociedad. ¿Estamos dispuestos a sacrificar el debate abierto en favor de un silencio cómodo? ¿Vamos a permitir que el tribalismo ideológico destruya los fundamentos de nuestra convivencia democrática? Estas no son preguntas abstractas, son cuestiones que afectan directamente la calidad de nuestra democracia y nuestra libertad. El futuro de la libertad de prensa y de nuestra democracia en general depende de nuestra capacidad para defender el debate abierto, incluso cuando nos resulte incómodo o desafíe nuestras propias creencias. Porque una democracia que no puede soportar preguntas difíciles es una democracia débil. Necesitamos medios valientes, ciudadanos críticos y políticos responsables. Pero, sobre todo, necesitamos recordar que el verdadero progreso no se consigue evitando el conflicto, sino enfrentándolo con respeto, inteligencia y un compromiso inquebrantable con la verdad. Es indispensable contar con medios de comunicación intrépidos, dispuestos a investigar a fondo y a enfrentar las verdades más incómodas, sin temor a las represalias ni a los obstáculos que puedan interponer quienes desean controlar la narrativa. Del mismo modo, necesitamos ciudadanos analíticos, capaces de cuestionar lo que se les presenta, de no conformarse con respuestas superficiales y de buscar información desde diversas perspectivas para formarse opiniones bien fundamentadas. A esto se suma la imperiosa necesidad de políticos éticos, con un compromiso real con el bienestar colectivo, que ejerzan su labor con transparencia y estén dispuestos a rendir cuentas por sus decisiones y acciones, incluso cuando éstas sean objeto de escrutinio. Pero, más allá de estos elementos, lo que resulta realmente crucial para el desarrollo de una sociedad libre y democrática es recordar que el progreso genuino no se materializa evitando las dificultades o huyendo de las diferencias. Por el contrario, los avances más significativos se logran al enfrentar los conflictos con valor y con la disposición de convertirlos en oportunidades para el crecimiento colectivo. Para ello, es esencial abordar las discrepancias con un espíritu de respeto mutuo, entendiendo que cada perspectiva, por opuesta que parezca, puede aportar algo valioso al diálogo. Además, es fundamental actuar con inteligencia, lo que implica no solo analizar los problemas con profundidad, sino también buscar soluciones creativas e inclusivas que consideren las necesidades de todas las partes involucradas. Esto requiere paciencia, empatía y, sobre todo, una apertura al aprendizaje continuo. Sin este enfoque, las diferencias se convierten en barreras y las sociedades corren el riesgo de fragmentarse en lugar de unirse para superar los retos comunes. Finalmente, todo este proceso debe estar guiado por un compromiso inquebrantable con la verdad. La verdad, aunque a veces dolorosa o incómoda, es el cimiento sobre el cual se construyen las sociedades justas y equilibradas. Sin ella, cualquier progreso es ilusorio, cualquier acuerdo es frágil y cualquier logro carece de solidez. Por ello, es vital que tanto los medios como los ciudadanos y los líderes hagan de la búsqueda y defensa de la verdad su prioridad. Solo así podremos garantizar un futuro en el que la justicia, la igualdad y la libertad no sean ideales inalcanzables, sino realidades palpables para todos.